Había una vez una persona normal que por culpa de los papeles, las... Eh, Independientemente de lo que hayan hecho o no, pues podemos conversar un poquito sobre eso. ¿Ustedes han escuchado hablar de la ventanilla única del comercio exterior? ¿Han escuchado hablar algo de esto?
La verdad, profe, yo no. Ok, Viviana, listo. Em, ¿Qué hacemos? Esperemos 2 minuticos. Es que, bueno, aunque igual pues la grabación la pueden escuchar. Démosles 1 minutico, 2 minuticos más y empezamos 10:15 con los que estamos. Bueno, si no ha llegado más nadie. Mientras tanto, confírmenme si ustedes escuchan este video. Voy a compartir la pantalla. Puertas cerradas, las ventanillas cerradas, los miles y miles de sellos que tenía que usar todos los días, se volvió una persona cuadrada. Cada mes, cuando tenía que enfrentarse al proceso de export. ¿Escuchan bien el video? Sí, profe, sí se escucha. Excelente, ok. Vamos a volver a empezarlo. Anteriormente, vamos a ir contextualizando cuando el país tenía una política comercial proteccionista. Digamos que hoy en día el país todavía tiene rasgos de proteccionismo. Nosotros no podríamos decir que el país tiene libertad total en sus operaciones internacionales. Ningún país del mundo, podríamos decirlo así, ni los países más poderosos tienen total apertura y libertad en sus operaciones con los demás. Siempre hay algunos grados de protección, unos menos que otros. Entonces, a pesar de que en Colombia la política comercial o la intención del gobierno en el manejo de sus operaciones es darle la mayor libertad posible, facilitarla lo más que se pueda, todavía hay algunos aspectos que hacen que existan barreras. ¿Sí? O sea, como quien dice, usted no se puede abrir del todo. Pero digamos que hace 20 años nosotros teníamos una clara eh, intención de obstaculizar las operaciones con los demás países. Es decir, teníamos muchas barreras, poníamos muchas trabas, teníamos muchas instituciones, exigíamos muchos trámites. Era prácticamente imposible hacer una importación en Colombia. 17 pasos tenías que dar, 17 pasos. Hoy das 3. Ese es un ejemplo de cómo se ha ido abriendo las operaciones internacionales. Entonces, como había muchas instituciones, había mucha traba, pues había muchos trámites y se perdía mucho tiempo. Entonces, eso que nosotros hicimos hoy de listar, inventariar todas las instituciones que nos acordamos que participan en las operaciones internacionales, anteriormente, digamos, eran probablemente más, pero con toda seguridad, había muchos más trámites. Había muchos más vistos buenos, había que hacer muchas más filas, había que pagar mucho más el costo de un procedimiento. Hoy en día, prácticamente, no se paga por los procedimientos. Hoy en día, las instituciones que participan en el control de las operaciones internacionales trabajan articuladamente. Anteriormente usted tenía a veces que hacer el mismo trámite en 2 o 3 entidades. Las entidades no se ponían de acuerdo y a veces una te pedía lo mismo que la otra o te pedía lo contrario de la otra. Es decir, el marco institucional era un caos, era uno de los principales problemas que tenía el país en sus operaciones internacionales. Eso hoy ha ido mejorando poco a poco, ¿sí? Ya las instituciones han entendido que se tienen que poner de acuerdo. Ya el gobierno ha entendido que tiene que eliminar o racionalizar muchos trámites. ¿Para qué?
para poder facilitar las operaciones, porque en la medida en que usted tenga más trámites, más filas, más tiempos, pues por supuesto los trámites son más costosos, más demorados y lo vuelven a usted menos competitivos. Entonces, en esa idea de ser competitivos, las instituciones se pusieron de acuerdo, esas que ustedes están mirando y a las que están buscando información, se pusieron de acuerdo para trabajar en una ventanilla única. En lo que tiene que ver con el comercio exterior. Les voy a mostrar la ventanilla ya que están casi todas y luego entonces seguimos hablando. Había una vez una persona normal que por culpa de los papeles, las puertas cerradas, las ventanillas cerradas, los miles y miles de sellos que tenía que usar todos los días, se volvió una persona cuadrada. Cada vez, cuando tenía que enfrentarse a un proceso de exportaciones e importaciones, llenando miles de formularios, pasando de una puerta cuadrada a otra puerta cuadrada para ver si alguien por fin le ponía un sello cuadrado, se encontraba con la cara cuadrada de un funcionario que le decía que volviera el día siguiente o que fuera a otra ventanilla cuadrada. Ya estaba creyendo que su vida cuadrada iba a ser así para siempre. Hasta que un día, por casualidad, estando sentado frente a su computador, que también era cuadrado, se encontró una página que se llamaba www.busel.gov.co. En ese momento entró y empezó a notar que algo extraño empezaba a pasar. Frente a él estaba un formulario único que le pedía información sobre sus proyectos comerciales, para luego diligenciarlos siguiendo unos pasos muy fáciles desde el computador de su casa, de su oficina o desde cualquier computador que él encontrara seguro para realizar sus operaciones. Este nuevo sistema iba a reemplazarle sus antiguos formularios de papel cuadrado y sus visitas a las 18 ventanillas cuadradas de las entidades a las que tenía que entregarle sus documentos, que al igual que él, estaban cansadas de verle todos los días su cara cuadrada. Era como un sueño. Con un solo clic se podían arreglar todos sus problemas y los de las entidades gubernamentales vinculadas a estos procesos también. Estas ventanillas, utilizadas para atender al hombre cuadrado, iban a poder convertirse en una sola que controlara de una manera ordenada el trámite de ese único formulario que funcionaba para cada una de ellas. ¿Se podrían dejar en el olvido los formularios, las filas y los sellos? El hombre cuadrado y las entidades iban a dejar de hacerse la vida a cuadritos. De repente, el cuerpo del señor cuadrado empezó a cambiar y las 18 ventanillas cuadradas de las 18 instituciones comenzaron a fusionarse en una única ventanilla virtual. www.busel.gov.co hizo que la vida de todos nunca más fuera cuadrada y sus negocios fueran tan redondos como sus sonrisas. Listo. Ese es uno. Voy a mostrarles otro sin comentarios. Para completar esa primera idea. Entonces, acá también lo había ya revisado antes. Es este. Ustedes escuchan ruido en el fondo, pero bueno, tratando de trabajar un poquito en otra cosa y mientras tanto conversar con ustedes. Creo que no les afecta, ¿cierto? Chicas, Buenos días, profe, qué pena no le escuché. digo, Profe, buenos días, no le escuché. buenos días, gracias. Es que estoy en otro proceso, digamos, simultáneo con este, por eso escuchan un poquito de ruido, pero no les afecta. Ah, no, señor, tranquilo, no se escucha en realidad el ruido, por lo menos yo no. Bueno, vale. Yo ¿Vieron el tampoco, video? profe. Yo tampoco, profe. Ok, gracias. ¿Vieron el anterior video todo, cierto? Sí, señor. Entonces ahora completamos ese con este. De muchos que hay sobre el tema, escogidos para añadirles algo. No está dentro del programa, pero hay cosas por las que ustedes no deben salir, digamos, ignorantes. Entonces, pensando, dije, bueno, vamos a completar esto aquí.
Y ya les cuento un poco después de ver este. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan el video, perdón? No, profe. El video no. Ok, vamos a ver. Vamos a mejorar un poquito el audio. Mm, pero está casi todo arriba. Sí, igual. Está un poco más bajito que el anterior, pero ahí verán si mejoran, intentan a ver algo del sonido de ustedes. Porque yo acá lo escucho fuerte. Miremos otra vez, a ver. ¿Ahí qué tal? ¿No? No, señor. Bueno, listo. Entonces, este se los envío para que ustedes lo revisen cada uno. ¿Listo? ¿Pueden hacerlo? Es Claro que sí. 1 minuto, 2 minutos. Sí, señor. Bueno, entonces ahí se los envío. Se los envío aquí al chat de Zoom. Ahí. Ahí se le fue. Entonces mírenlo por favor y ya. Después de que lo miren, volvemos otra vez.
Hola, ¿listo? ¿Los miraron todos? Sí, señor, ya lo vi. Ok, listo. Bueno, entonces son dos, digamos, videos sobre una herramienta que hoy en día están utilizando, digamos, la mayoría de las entidades que participan en operaciones internacionales de la modalidad comercio exterior. Se conoce como la BUCE, ventanilla única del comercio exterior. Podría haber una ventanilla única de la inversión extranjera, que es la otra modalidad de hacer operaciones internacionales. O podría haber una ventanilla única para el uso de las franquicias, que repito, es la tercera forma, modalidad de hacer operaciones internacionales. Hoy en día, las ventanillas únicas, como su nombre lo dice, se han puesto de moda en los trámites. Normalmente dentro de cualquier actividad, en este caso, para referirnos a la nuestra, el comercio exterior, las inversiones extranjeras, el uso de franquicias, etcétera, etcétera, usted tiene que contactarse con unas entidades. ¿Por qué? Porque todos estos procesos tienen un componente legal y ese componente legal obliga que hayan unas entidades respaldándolos, garantizándolos, ¿sí? Entonces, el comercio exterior, nosotros lo definimos, vamos a ir a nuestra presentación. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Cierto? Yo no, profe. Ok, ya miro a ver. Listo, ya, así es. Ahí están viendo la pantalla. Entonces, la gran mayoría de las operaciones internacionales que nosotros realizamos exigen el cumplimiento de unos requisitos. Es decir, son actividades legales. Atención. El hecho de que participen esas instituciones que ustedes estuvieron o que están revisando, ese marco institucional, lo que busca es que todo lo que se haga en el país relacionado con las operaciones internacionales tenga carácter legal. O sea, nunca van a encontrar una actividad, en este caso, de importación, exportación, inversiones, franquicias y demás, en la que no haya que cumplir con un requisito. Es decir, que para lo primero que yo me tengo que preparar cuando quiero trabajar en este tema es a conocer la norma, a conocer la legislación. Porque en el país, las entidades, las que ustedes conocen, tienen la potestad de prestarle servicios a los usuarios, revestidas de una normatividad, constitución, leyes, decretos. Y los usuarios tienen el derecho de que las instituciones le presten esos servicios. Y cuando usted está obligado, esa es la palabra, obligado a cumplir con una norma y no lo hace, lo investigan. Y si lo encuentran culpable por acción o por omisión de no cumplir esa norma, lo sancionan. Y esa sanción puede ser con multa económica, con cierre del establecimiento, con decomiso
de los bienes que tenga. Incluso podría ir a la cárcel. Entonces, existen unas instituciones, ya lo habíamos dicho, ya las empezamos a revisar, que tienen la obligación de prestarle servicios a los usuarios. Lo que ustedes tienen que saber es primero eso. Esas instituciones siempre están revestidas de una normatividad. En la medida en que ustedes conozcan cuáles son esas instituciones, qué hacen, cuál es la normatividad, cómo se aplica, podríamos decir que son idóneos, son competentes para prestar ese servicio, para cumplir con esa condición. Les decía a los que llegaron primero que hace más de 10 años era un caos realizar operaciones internacionales en Colombia porque existían unas instituciones, el doble o el triple de las que hoy existen, pero que no tenían ningún nivel de coordinación, de articulación. Había mucha corrupción, habían dobles trámites, habían tiempos perdidos, etcétera, etcétera. Eso se resuelve con una reestructuración que hizo el Estado para racionalizar, para minimizar, para facilitar. Y en ese marco, entonces, ya las instituciones están claramente identificadas en términos de cuál es el papel que juegan en un determinado proceso. Hoy en día, gracias a la tecnología de la información y las comunicaciones, usted prácticamente puede hacer un trámite, confírmenme si no es así, desde su celular. Anteriormente eran filas, lo que veíamos en el video. Es decir, se ha ido poco a poco facilitando con el uso, como les decía, de esos patines, de esas ruedas que tiene la globalización. Esto es posible solo porque las tecnologías de la información y la comunicación lo faciliten. Si no, no habría forma. Entonces, es necesario que ustedes, digamos, se familiaricen con las ventanillas únicas para el comercio, para la inversión, para las franquicias, para las alianzas estratégicas y entender que ya no tienen que ir institución por institución, fila por fila, banco por banco para poder hacer un trámite. Profe, Sí, profe, sí, aquí estoy. profe, no lo escucho. ¿No me escuchas? Déjame, yo verifico aquí mi conexión. Profe, yo sí lo escucho bien. Sí, sí. Aquí estoy viendo que estoy conectado y que tengo abierto mi micrófono. Sí. Revisa, porfa. ¿Listo? Entonces, la ventanilla única arrancó con 18 entidades. Luego aumentó a 21. Hoy son 38. Y la idea es que cada vez más entidades se sumen a esa ventanilla de tal manera que usted ingrese por www.buse.gov.co y desde ahí puede adelantar el trámite que necesita. Desde ahí puede cumplir con el requisito que sea. Si usted entra por la ventanilla y él lo va llevando hasta que encuentre la entidad que le interesa, el trámite que quiere hacer, los requisitos que quiere cumplir y los pasos para poder cumplirlo. Quería añadirles ese pedacito a la presentación del marco institucional para que ustedes vean que no solamente existen unas entidades que juegan un papel fundamental para las operaciones, sino que esas entidades han ido fortaleciendo las condiciones para poder cumplir con ese requisito y que el usuario tiene que conocer, porque si no va a estar repitiendo filas, repitiendo pagos cuando tiene una posibilidad de hacerlo
de manera virtual. Por supuesto, y no es tema pues de profundizar ahorita, no es la idea del curso. Para poder usar la ventanilla, usted tiene que cumplir con unos requisitos. Usted tiene que tener firma digital, por ejemplo, porque claro, como no es presencial el trámite, usted tiene que evidenciar que es usted el que está haciendo el trámite y eso se hace con firma digital. Por supuesto, tiene que tener un usuario y una contraseña. Por supuesto, tiene que conocer el manejo de la herramienta. Diana, Valentina, porque bueno, usted sabe que existe la BUCE y sabe que por ahí puede hacer 38 trámites, pero si no conoces, si eres contrario, resistente a la tecnología, pues no la vas a poder usar. Entonces, la noticia es esa, ¿no? Hay unos mecanismos para interactuar con el Estado, con todas las instituciones que hacen parte de esos cambios que ha ido viviendo la realización de operaciones internacionales en Colombia y en todo el mundo. Usted hoy en día hay ventanillas que conectan entidades de toda América Latina. Si vas a hacer un trámite con Perú, en el marco de la Alianza del Pacífico, tú puedes hacerlo desde Colombia y conectarte con una oficina del Perú. Interesante, ¿no? Y además de interesante, importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder moverse apropiadamente en una pista como la que hoy en día es la que eh, utilizan los negocios, las operaciones internacionales. Como lo dijimos hace un momentico, voy a mi presentación del tema de hoy. Vamos a hablar del decreto 1165 del 2019. Vamos a conectar con el tema legal. La definición que nosotros podríamos usar de operaciones internacionales la ha ido mejorando. Es que son actividades económicas porque implican la búsqueda de un ánimo de lucro ilegales. Ilegales, no ilegales, ¿no? Ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque detrás de cada trámite hay una norma, hay un decreto, hay una resolución. ¿Para qué? Para que hayan los intercambios, para que los intercambios sean seguros, para que los intercambios vinculen a todo el que participe, para que una persona no vaya a decir, no, es que yo no voy a hacer eso, yo no quiero. No, usted está obligado por una norma, señor, sea funcionario o sea usuario. Si ustedes conocen cuál es la norma, ustedes pueden acudir a todos los mecanismos que existen para que ese funcionario les cumpla con lo que ustedes están pidiendo y su operación internacional se pueda llevar a cabo. Uno muchas veces en el quehacer diario no tiene claro cuáles son las herramientas en las que se puede apoyar. Entonces, todas las operaciones internacionales tienen un soporte legal que obliga, que vincula, que facilita, que penaliza y en caso de desconocerlo, arruina las operaciones. Estamos hablando de intercambios de bienes, de servicios, de capitales, de personas, de propiedad intelectual, de información, etcétera, que lleva a cabo un país con el resto del mundo, entre empresas, personas que gozan de una legalidad. Justamente la diferencia entre el contrabando y el comercio exterior es que el contrabando no goza de legalidad. Ustedes, considero yo, se están preparando para trabajar en comercio, en operaciones legales. Por esa razón deben hacerse conscientes de que
antes de dar el primer paso en cualquiera de las modalidades de operación, consulten, estudien la normatividad que las reglamenta. Para, digamos que eso sea posible, entonces el gobierno tiene unas instituciones, o sea, esas instituciones no están ahí de adorno, sino que ellas están para que ese principio de legalidad en las operaciones se haga efectivo. Entonces, si usted conoce las instituciones, conoce la norma, conoce los trámites, pues va a tener digamos, un comportamiento exitoso en sus operaciones. Creo que hasta ahí, yo no quiero profundizar. Esto era más un agregado de por qué las instituciones y cómo hay una relación entre instituciones y operaciones y cuál es ese vehículo, cuál es ese bus. Ahí sí con B larga. La BUSE es el mecanismo a través del cual para el comercio exterior, quiero aclarar, el usuario se conecta con las instituciones para el cumplimiento legal de lo que tiene que hacer. Cierro ahí entonces el paréntesis. Y en el caso del comercio, a mí me da un poco de angustia que siempre hablemos de comercio cuando estamos hablando de operaciones internacionales. Pero es que, insisto, por ser la modalidad que más operaciones hace, pues la información que hay es sobre comercio, pero tranquilas, que yo les tengo una propuesta para ya no hacer ni más quizzes, ni más talleres, ¿listo? Una propuesta para que profundicemos en el conocimiento de todos estos aspectos en las demás modalidades de hacer operaciones internacionales. Se las cuento luego. Para el caso del comercio, que es el que más recursos mueve, más operaciones hace, existen las aduanas, ¿no? Las aduanas, históricamente, se han encargado de hacer cumplir la normatividad. Ese es el papel de una aduana. Bueno, y también recaudar impuestos. Pero para nosotros, la razón fundamental de las aduanas es dotar las operaciones asociadas con el comercio de legalidad. La aduana en Colombia, ¿cómo se llama? Todos la conocemos como la DIAN, ¿cierto? Yo les decía que tenía casi 14.000 funcionarios, un poco más a nivel nacional, y tiene cerca de 2.300 oficinas. Ustedes podrían hacer parte de una entidad de estas. Lo más importante que tiene la aduana es la norma, o sea, esta cantidad de funcionarios y esta cantidad de oficinas no podría cumplir con la razón de ser, con lo que la justifica, si no tuviera una norma, si no tuviera dientes, digámoslo así. Me devuelvo un poquito. Ustedes en su proceso de formación académica tienen que darse cuenta que en lo que hacen hay unas instituciones y que esas instituciones están amparadas por una norma que las obliga a ellas, es decir, que les da deberes y que les da derechos a ustedes. Si no tienen claro eso, pues están entrando por la puerta equivocada. Ese es el mensaje. Entonces, en el caso de el comercio exterior, esa entidad principal se llama Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que tiene unas condiciones para cumplir. Pero la más importante es que tiene una norma. Y esa norma, que es el decreto 1165 del 2019, está reciente, es la que le dice a todos los que tienen que participar en las operaciones el cómo, el qué, el cuándo, etcétera, etcétera. O sea, que si ustedes van a hacer operaciones internacionales en la modalidad de comercio exterior, se tienen que volver expertos en el conocimiento del decreto 1165, que es lo que se conoce como el estatuto
aduanero. Digamos que ¿por qué existe una norma? Es decir, ¿para qué las normas? ¿Cuál es la finalidad de una norma? Uno se ha hecho muy pocas veces esa pregunta. Existen las normas porque para poder cumplir con cualquier actividad se necesita asegurar una serie de condiciones. Y cuando esas condiciones están aprobadas por una norma, se vuelven obligatorias, se vuelven vinculantes. Si no, sería una anarquía. Una anarquía es en donde cada quien hace las cosas como quiere y nadie cumple con lo que busca, ¿verdad? Entonces, en las operaciones internacionales, particularmente en el comercio, importaciones y exportaciones, existen muchos riesgos. Un riesgo se define como una situación que se podría tirar cualquier operación, escúcheme la expresión. Un riesgo es eso. Es una situación que en caso de presentarse dañaría o afectaría el cumplimiento de un fin. El comercio exterior tiene muchos riesgos. Ejemplo de un riesgo en el comercio exterior. Que las personas falsifiquen los documentos. Si las personas falsifican los documentos, la mercancía entra, pero el Estado no recibe el arancel que debería recibir. Ese es un riesgo para el Estado. Si usted falsifica los documentos, las mercancías entran, pero usted estaría poniendo en juego la salud de los colombianos, porque si es un medicamento alterado, ¿sí? Entonces, hoy en día las operaciones internacionales están rodeadas de muchos riesgos. La ley lo que hace es disminuir esos riesgos, ¿de acuerdo? Para que no la veamos como la simple resolución o el simple decreto, sino que entendamos que es que eso es más y nos enamoremos y nos comprometamos con cumplir con eso. Segundo, el mundo está enfrentando una crisis global y normalmente con las normas, los países, las entidades se ponen de acuerdo para atacar juntos esas determinadas crisis. Es como el lenguaje, el acuerdo, la ley, el decreto, el lenguaje que hablan distintas partes que intervienen en un proceso para garantizar que eso funcione legalmente bien. Hay muchos tratados de libre comercio hoy en día y cada tratado tiene su propia reglamentación, que además es distinta de la normatividad nacional. Es decir, ya nosotros vimos que el país tiene 14 tratados de libre comercio. ¿Qué tiene que hacer la DIAN o qué tienen que hacer las aduanas? No solamente aplicar la normatividad nacional interna, sino que además tiene que conocer cada tratado de esos y garantizar que se cumplen. O sea, cuando usted llega a hacer un trámite de importación y usted dice esta mercancía viene de Chile y yo quiero acogerme al acuerdo, la Alianza del Pacífico, el funcionario de la DIAN tiene que garantizarle eso. O sea, que el funcionario de la DIAN tiene que conocer el de la Alianza del Pacífico, el de Mercosur, el de la CAN, todos. En ese marco funcionan hoy las aduanas, garantizando que todas esas condiciones se cumplen. Tiene que cuidar la economía del país de desastres naturales. Un funcionario de la DIAN debe velar, era el segundo video que les mostraba, porque en una importación, por ejemplo, o en una exportación, no se cometan infracciones que deterioren ambientalmente al país. Tiene que cuidar la aduana, la propiedad intelectual y evitar la piratería. La aduana tiene que prepararse para que no se saquen la fauna, la flora, o sea que tiene que
estar acorde con la protección ambiental. Y la más importante, quizás la más difícil, los funcionarios de la DIAN o de las aduanas tienen que garantizar el control al crimen organizado, al narcotráfico, a todas esas cosas. Entonces, pónganse un momentico en el zapato de un funcionario de las aduanas que tiene la labor de garantizar la legalidad en las operaciones internacionales. Cuando usted que es profesional o se está formando y es legal, va a hacer operaciones internacionales vía comercio y cumple con la ley, usted también está ayudando. A veces decimos, no, es que este país, no, pero resulta que todo empieza por, digamos, el respeto, el conocimiento y la aplicación de la ley por parte de todos. ¿De acuerdo? Ese es el entorno en el que se da hoy las operaciones vía comercio a partir de esa realidad. Vamos que a medida que el comercio ha ido evolucionando, han ido apareciendo las normas. ¿Sí? Podrán entender que es una actividad que siempre ha estado reglamentada. Desde el año 1931, es lo que nos muestra aquí la imagen, hay normas para hacer legal las operaciones internacionales y han venido cambiando. Ustedes se podrán imaginar que cuando teníamos unas operaciones internacionales muy protegidas, había una norma y a medida que la fuimos flexibilizando, luego llega otra norma. Y hoy que tenemos unas operaciones internacionales, entre comillas, abiertas a las operaciones entre varios, pues tenemos un decreto 1165 del 2019 que es el vigente. O sea, solamente tengan en cuenta que lo de atrás estuvo, pero hoy en día, si se trata de hacer operaciones internacionales asociadas con el comercio, el decreto que ustedes tienen que manejar, dominar, es el 1165 del 2019. Insisto, el anterior, el 2147 del 2016, la 390 del 2016, 2685 del 99, reglamentaban las operaciones en ese momento. Fueron subrogados todos por el 1165 porque seguramente algunas cosas no estaban funcionando bien. Es un decreto único, se llama único porque en ese decreto están recogidas todas las situaciones asociadas con las operaciones comerciales. Anteriormente usted tenía un decreto para las importaciones, otro decreto para las exportaciones, otro decreto para el funcionamiento de las zonas francas, uno más para el decreto para el funcionamiento del tránsito aduanero. Existía, digamos, una cantidad de normas que muchas veces se cruzaban entre sí. Y eso le daba incertidumbre a las operaciones, porque usted tenía que andar con un decreto debajo de un brazo, con otro decreto debajo del otro y con dos más, digamos, en una USB y demás. Y eso era incierto incluso para el funcionario, porque muchas veces el funcionario iba a revisar los documentos que le traía el usuario y también tenía que abrir varios decretos, ¿verdad? Entonces, por eso el 1165, el que está vigente, el que se usa actualmente, es un decreto único en la medida en que en él está todo lo que tiene que ver con la operación, en ese solo decreto. Tiene 22 títulos, 775 artículos, 389 páginas. Es como la compilación de todo, profe. Es correcto. Para darle, por eso decía aquí, miren la presentación, otorgar seguridad, estabilidad, certeza jurídica, modernización, facilitar la logística, entre otras cosas, en las operaciones internacionales vía comercio exterior. Para eso se unifica en un solo texto, en un solo cuerpo administrativo, el decreto 1165. Insisto, es como
la Biblia de las personas que practican alguna religión o la religión católica, perdón, ¿sí? Quien trabaje en operaciones internacionales vía comercio tiene que tener el total dominio del decreto 1165 o estatuto aduaneros. Que cuando uno lo quiera resumir, uno podría decir que se concentra en 4 cosas. ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién es la persona que en una operación es el responsable? Siempre cuando tú leas un artículo, vas a encontrar que hay alguien que es el responsable. No hay duda de si es este o aquel, no. Queda claro quién es. Es decir, la norma le interesa que no hayan problemas a la hora de identificar quién es el responsable. Segundo, ¿en qué tiempo se debe cumplir con la obligación? Siempre te van a decir, esto lo tienes que hacer dentro de las 24 horas, dentro de las 72 horas, porque se ha comprobado que es uno de los principales errores que se cometen en las operaciones internacionales. La violación de los plazos. Tercero, ¿cuál es el procedimiento? Es decir, siempre te van a decir cómo cumples con la obligación. ¿Cuál es el trámite? ¿Ante qué entidad? ¿Con qué formatos? Y, por último, ¿cuáles son tus evidencias? Es decir, ¿qué es lo que tú debes guardar para demostrar que cumpliste con la norma? Esas 4 obligaciones siempre van a estar precisas en este decreto. De tal manera que facilite a quienes participen en el cumplimiento de esa obligación. Vamos a hacer una pausa. Por favor, son las 11. 5 minuticos y continuamos. ¿Listo? Sí. Estamos hablando de el Vale, marco profe. legal de las operaciones internacionales. Ok, ya seguimos. Gracias, profe. Bueno, vamos entonces a retomar. Comparto nuevamente la pantalla para continuar con la presentación de la legislación que soporta las operaciones internacionales vía comercio exterior. Que la hemos asociado con un decreto único, por las razones que explicábamos, el 1165 del 2019. Digamos que estadísticamente se ha logrado comprobar que la gran mayoría de las infracciones en las operaciones internacionales vía comercio se presentan porque no hay claridad de a quién le toca responder o quién tiene la obligación. 2, porque a pesar de saber quién es el obligado, desconocen los tiempos o los plazos. 3, no se tiene claro cuál es el paso a paso y ante qué entidad. Y 4, cuando se hace todo esto bonito, no se conservan las evidencias. Y la propia norma dice que la autoridad aduanera te puede exigir presentar esas evidencias hasta 5 años después de la operación. Pasa mucho, ¿no? Que la policía aduanera, fiscalía aduanera o la DIAN hacen un procedimiento ante una bodega en San Andresito
y cuando le preguntan a el que tiene la mercancía que le deje ver los papeles, no tiene los documentos. Ahí en ese caso la polfa, profe. En ese caso la polfa, correcto. No tiene los documentos y a pesar de que la mercancía puede ser legal, la DIAN procede a decomisarla. A decomisarla no, a aprehenderla. Eso también es importante que lo veamos mañana. La norma tiene una serie de definiciones que quienes trabajen en esto pues tienen que tenerla clara. Les está hablando de el caso hipotético en el que usted tenga una mercancía en su bodega o vaya por la calle en un televisor importado y lo pare la policía y le pida los papeles y usted diga, no, no tengo la factura. O te abran la bodega y te pregunten por una mercancía o entren a tus oficinas, te pregunten por unos equipos y te digan, déjeme ver las evidencias de que usted eso sí lo compró legalmente, sí lo importó legalmente. En ese caso, profe, sería la factura y el manifiesto de importación. Ajá, la declaración de importación. Acuérdense que hoy en día cada vez que uno compra un producto importado le anexan muchas veces dentro de los soportes la declaración de importación, ¿no? Ese es el documento legal que evidencia, como les estoy hablando, el cumplimiento de la normatividad. Entonces, cuando eso sucede, me preguntaban, a usted le pueden aprehender la mercancía. La aprehensión, como su nombre lo dice, es una retención temporal. El decomiso es después de que pasó ese tiempo y no evidenciaste, entonces te la declaran en abandono. ¿Ves? Ese tipo de definiciones, de diferencias entre la aprehensión y el decomiso, ustedes las tienen que tener clara. ¿Y dónde está eso? En el decreto. Las primeras 20 páginas del decreto son solamente las definiciones. Repito, ¿quién es el obligado? ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Y cuáles son las evidencias? Son las 4 cosas que hay que tener claras en el decreto 1165 del 2019. Lo demás, entonces, decía, es un decreto largo, ¿no? 775 artículos, casi 400 páginas. ¿Se cuenta este decreto contemplado en el Estatuto Tributario? Hace parte, Pues, pero para efectos de lo arancelario. Este es un decreto solito, digamos que se armoniza con el tributario para el efecto de los aranceles, pero ustedes lo pueden conseguir en un texto único, en un documento aparte, un documento que ustedes pueden empezar a rayar, que pueden empezar a doblar esa paginita que vieron que la doblan, la resaltan. ¿Cómo hacen los católicos con sus Biblias, insisto? Que saben exactamente en dónde están los salmos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si ustedes van a hacer operaciones internacionales de comercio internacional en Colombia, tienen que tener conocimiento de este 1165 para efectos de las importaciones y las exportaciones. Ya lo que sigue aquí, pues, que hay en el capítulo 1, digamos el alcance, los principios, las definiciones, lo que les acababa de decir. Todas las definiciones están en el capítulo 1, los principios que son, digamos, los pilares que hay que tener claros para no morir en este asunto. Por ejemplo, un principio, yo se los resumo aquí. Ahí están los principios del decreto. Principio de eficiencia. Es decir, todos los que participen en una operación internacional tienen que comportarse para que eso salga bien. O sea, si usted ve que un funcionario está demorando, le pide 2 veces, lo hace volver, usted lo puede acusar de estar violando el principio de eficiencia, de favorabilidad. Frente a alguna duda, como es un decreto tan grande, como es una operación que se puede presentar dobles interpretaciones, frente a una duda, siempre se le tiene que dar el principio de favorabilidad al usuario. Que es que
cuando yo hice el trámite, el porcentaje era este y que después en la noche salió una norma y cambió un requisito. La decisión ante distintas interpretaciones se debe tomar dándole el principio de favorabilidad al usuario, es decir, a ustedes. Es un servicio público. ¿Eso qué quiere decir? Que las entidades tienen que prepararse para eso. Tienen que tener gente competente. Tienen que tener buenas instalaciones, buena tecnología. No te pueden sancionar por la misma infracción varias veces o por el mismo hecho. Todas las actuaciones tienen que garantizar y facilitar la cadena logística de las operaciones. El principio de tipicidad. Es decir, a ti te tienen que aplicar la norma como está ahí en el artículo, como dice taxativamente. No te pueden llegar a hacer una interpretación y una situación parecida. Estos principios están en el artículo 2 del decreto. Usted los tiene que conocer porque en cualquier circunstancia puede salir de una situación alegando el incumplimiento o el cumplimiento de uno de los principios. Uno muchas veces cuando está leyendo una norma pasa corriendo por los principios. Pero resulta que esos, como su nombre lo dice, son los soportes de todo el articulado después. Y usted frente a una circunstancia, el principio le puede salvar el pellejo. Entonces no pasemos nunca por encima revisando la norma de los principios. Por eso se llaman principios. Y están pues las definiciones. El alcance es como que hasta dónde puede hacer usted con esa norma. ¿Qué cosas aplican y qué cosas no? Luego viene el capítulo 2, que es ¿qué es la obligación? Es decir, ¿cuál es la obligación? ¿Qué es lo que hace el Estado? Miren cómo el Estado es de hábil. Lo primero que hace es crearle la obligación a usted. Como quien dice, dicen los pelados hoy, usted está por dentro. Es decir, en cualquier operación internacional vía comercio, el importador y el exportador son los principales obligados. Pero también son obligados todos los demás que participen dentro de esa operación. La empresa de mensajería especializada en una operación vía courier está obligada. Y ante una violación, la DIAN lo puede sancionar también. Entonces, en el capítulo 2 dicen cuál es la obligación, los tiempos, los procedimientos, conservar los documentos, si te la establecen, quiénes son los obligados y quiénes son los responsables. Y luego, para la importación, solito, para la exportación, les decía que antes había un decreto para una y otro decreto para otra. Para el tránsito aduanero, ¿quiénes son los OEAs? Es decir, los exportadores autorizados y los operadores económicos autorizados. Estas son figuras que el decreto crea para facilitar y para darle cierto tipo de prerrogativas a unos usuarios que ayudan más que a otros. Entonces, usted, para la DIAN, se puede convertir en un OEA cuando le demuestra que usted ha sido una persona seria. Cuando usted realiza, por ejemplo, un número determinado de operaciones. Sí, existen entonces en el decreto unas figuras que lo pueden clasificar a usted entre un usuario normalito y un usuario autorizado para ciertas cosas. Los procesos hoy en las operaciones internacionales son 100% virtuales. Olvídense de que se pueden presentar en una oficina de la DIAN a decir yo vengo a traer este papel.
¿no? Ese es el primer mito que hay que derrumbar. Eso está totalmente sistematizado, totalmente virtualizado. Y para eso, la entidad, en este caso la DIAN, pues tiene su sistema informático aduanero, ¿sí? En donde usted pues tiene que tener una clave y un usuario para realizar todas sus operaciones. En el capítulo 7º del decreto, chicas, está todo lo relacionado con las operaciones sistematizadas. En el capítulo 8 está todo lo relacionado con las garantías. Es lo que hace la DIAN. Cada operación exige una póliza. ¿Debo hacer una importación? Sí, señor, pero constituya esta póliza en favor de la nación para que cualquier cosa que se vaya a presentar o se presente, la nación nunca pierda. La póliza respalda. Entonces, está dentro del decreto. Lo hace obligatorio. Luego viene el título 2. Dijimos que esto tenía una estructura por título en donde están quiénes son los declarantes. Esto no me está dejando mover. Déjenme, yo veo aquí qué pasó. Ok. ¿Quién es un declarante? Que hacen las sociedades de intermediación aduaneras, que se conocen como agencias de aduanas, que son colaboradores de la función aduanera. Es decir, Las CIAs, ¿sí? sí, son las sociedades de intermediación aduaneras tienen un capítulo enterito para explicar cómo funcionan. Digamos que hoy en día son quienes, salvo operaciones que estén por debajo de los $10,000, las que se encargan de todas las operaciones internacionales de las empresas. Por eso es que ya se desaparecieron los departamentos de comercio exterior en las empresas, porque todo eso, por ley, después de $10,000 lo tiene que hacer una sociedad de intermediación. Entonces usted hoy en día, en lugar de tener un departamento propio, usted lo que tiene es una sociedad de intermediación aduanera, la que le hace todo el proceso. Es decir, ese es en un ámbito de operaciones perfecto para los contadores, para los administradores, para los que conozcan de comercio. ¿Y cuál es su herramienta principal? El 1165. Y así, hay otra serie de declarantes. Para no extenderme, están las zonas primarias aduaneras, que son los lugares autorizados para la entrada y salida. Cuando usted entra una mercancía por una zona que no está autorizada, pues es de contrabando. Los contadores, los administradores, pues entienden que el régimen aplica a través de unas zonas autorizadas. Pero hay unas zonas que no son primarias y usted en un momento determinado puede solicitarle a la DIAN que le permita adelantar un trámite. Por ejemplo, usted tiene una mercancía muy delicada que no da la posibilidad de abrirla en un puerto o en un aeropuerto porque amenaza la calidad. Usted puede pedirle a la DIAN que le haga la inspección en su bodega. En ese caso, ya no estarías actuando en una zona primaria, sino en una zona secundaria. Es decir, son todas las demás partes distintas a las que establece la norma, pero por donde se pueden realizar los procedimientos. Pero para eso tienes que tener, digamos, un trámite distinto. ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo se autorizan? ¿Cómo se habilitan? En Colombia ninguna persona puede adelantar una operación internacional vía comercio si no está registrado, inscrito, habilitado por la DIAN. El proceso de importación, todo el régimen, las modalidades, el proceso de exportación, todo el régimen, eso lo vamos a ver en dos clases apartes, una para IMPO y otra para EXPO. El funcionamiento de las zonas francas, cómo hace la DIAN el control aduanero, eso es bueno saberlo. El régimen sancionatorio, ¿no? No olvidemos que siempre por cada error hay una sanción. Entonces es importante conocer el régimen sancionatorio. Es el título 14.
las infracciones leves, graves, el tipo de sanciones, etcétera, etcétera. De ahí en adelante, pues entonces ya empezamos a entrar en detalle. Cuando hablamos de las obligaciones, hay 3 tipos de obligaciones en las operaciones internacionales vía comercio: las aduaneras, las tributarias y las cambiarias. Mejor dicho, para ponerlas en su orden, por eso se conocen como las obligaciones TAC. Las tributarias, es decir, la primera obligación que usted tiene cuando va a hacer una operación internacional, chicas, es pagar los aranceles. ¿De acuerdo? Esa es la primera obligación, la tributaria. La segunda es la aduanera. Es decir, usted tiene que ser consciente que para hacer una importación tiene que seguir unos pasos, tiene que cumplir con unos procedimientos y los tiene que hacer ante la DIAN. ¿Por qué te creas la obligación? ¿Por qué dicen que tienes la obligación de pagar los aranceles? Porque es lo que van a entrar a investigar en caso de que no lo cumplas. Y si eso no está previamente en la norma, después no estás obligado, ¿ves? ¿Por qué te dicen en la ley que tienes unas obligaciones aduaneras? Porque eso significa que tienes que adelantar unos requisitos, unos trámites, unos pasos. Y que en caso de que no los cumplas, pues cada uno de esos pasos, requisitos, trámites, sea por acción o sea por omisión, te generan infracción. A la DIAN le encanta sancionar. Y el último grupo de obligaciones son las cambiarias, que como su nombre lo dice, son aquellas que se relacionan con el manejo de la divisa. Entonces, repaso. Tributarias, tienes que pagar los impuestos. Aduaneras, tienes que cumplir con las formalidades y los procesos, los trámites. Y cambiarias, tienes que darle el manejo a la divisa que establece la norma. Entonces tú no puedes hacer cualquier cosa con los dólares que recibes por una exportación, ni puedes comprar en cualquier parte los que necesitas para una importación. Hay unas obligaciones cambiarias, o sea, tienes que hacerlo como dice la norma. Y repito, hay un régimen sancionatorio. Hay unos obligados directos e indirectos, ya los habíamos dicho, el importador, el exportador, el transportador, la CIA son directos. Pero cualquier persona, el dueño de un almacén, el dueño de un restaurante, el dueño de un hotel, es un obligado indirecto, es decir, la DIAN lo puede requerir. Y luego nos aparece todo el régimen de importación que lo vamos a ver en la sesión de mañana. Lo que sigue de aquí en adelante ya es entrar al paso a paso de la operación. Que ustedes sepan cómo hacer una importación. Bueno, aprender es haciendo, ¿no? Pero por lo menos lo más importante. Una exportación, una importación, y al final, en lo que nos quede, vamos a conocer un poquito del régimen sancionatorio y finalizamos con el tema de las problemáticas. Eso es en general lo que sigue de aquí en adelante. Lo que resta del curso ya es el conocimiento de la parte normativa y procedimental en las operaciones internacionales vía comercio. Por eso insisto, hay otras operaciones que no hemos tocado en ese nivel de detalle, que solo sabemos que se pueden hacer en Colombia para realizar actividades por fuera del país. Les adelanto. Las otras modalidades, que son las inversiones extranjeras, las franquicias, las alianzas, las vamos a profundizar en unas cátedras. Yo les había dicho al principio
que hay un momento del curso en el que ustedes se convierten en los profesores y yo me convierto en el estudiante. Son cátedras. Entonces ustedes se van a organizar en grupos de 2 o en parejitas y yo les voy a dar un tema para que ustedes lo preparen y lo desarrollen con base en unos criterios que yo también les entrego. Entonces, Jennifer y Mary es un ejemplo. Van a ser las profesoras para el tema de las inversiones extranjeras directas. Y yo les voy a entregar una bitácora para que estudien, preparen y hagan esa cátedra. No es una exposición, es una cátedra. Ese día ustedes son las profesoras. Tienen que tener una presentación, tienen que tener unas ayudas, tienen que tener un quiz, tienen que tener todo. Tienen que tener un documento Word sin APAs ni nada de esas cosas, pero sí un documento que evidencie con base en qué hicieron la presentación, para evitarles la tentación de que tengan que descargar una presentación de Google. Ustedes primero hacen una síntesis de los temas dentro del tema grande que van a presentar y esa síntesis es la que les sirve para hacer la presentación. A mí y a sus compañeros les entregan tanto la presentación como la síntesis. Eso hace parte de los criterios que mañana se los explico. Pero por ahora, les anticipo, no se van a ir del curso sin hacer una presentación de un tema. Y les voy a exonerar ya de tanto quiz, de tanto taller y demás. Creo que ya han hecho bastante en esta primera parte. Nos vemos entonces mañana con el decreto 1165, con el estatuto aduanero, pero para todo el proceso de importación. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, les Bueno, queda ahí profe. Bueno, profe, muchas media gracias. hora, 25 minutos para que lo dediquen a todos los temas que seguramente sé que tienen pendientes aún. Un abrazo, buen día. Muchas gracias. Buen día, profe. Un abrazo, profe, muchas gracias.